Vale, muy buenos días para todos. Bueno, antes que nada, agradecerle a los organizadores del Congreso, a los asistentes, a la profesora Sonia, que nos estuvo pues, proporcionando su conocimiento y su apoyo en esta investigación. Vamos a estarles hablando de nuestra investigación que hace parte pues, de nuestro proceso de maestría. La investigación lleva el título Análisis comparativo de las técnicas de aprendizaje supervisado, HARP y Random Forest para la clasificación de las empresas del Quindío con respecto al comportamiento de sus ventas. Este trabajo, un momento aquí, comparto bien la... Listo. Este trabajo lo desarrollamos el compañero Francisco José Campo Giraldo, mi persona Nicolás Restrepo Carvajal y la profesora Sonia Jaramillo Balbuena de la Universidad del Quindío, en el marco de la maestría en ingeniería. Entonces, para empezar, digamos que desde el punto de vista de la economía, el crecimiento y el desarrollo de todo el tejido empresarial, de todo un sistema económico, proviene principalmente del desarrollo del tejido empresarial, de la creación de empresas, el crecimiento tanto de las pequeñas, medianas y grandes empresas que componen pues, una economía. Y en ese contexto, la importancia pues, de todo lo que tenga que ver con el análisis de datos, de las fuentes de información primarias y secundarias, sobre todo compuestas por censos empresariales, pueden ser una herramienta extremadamente útil a la hora de proporcionar información, a la hora de generar tendencias, a la hora de generar patrones y entender las dinámicas económicas que se están presentando en una economía, y de esta manera vamos a tener un entendimiento mucho más preciso, mucho más empírico de lo que sucede y poder tomar acción desde las instituciones públicas, privadas y incluso las instituciones educativas. Entonces, la motivación que surgió a la hora de esta investigación fue sobre todo eso, sacar el máximo provecho que se pueda de unas herramientas estadísticas muy interesantes que tiene la Cámara de Comercio de Armenia del Quindío, que compuesta por información de pequeñas, medianas y grandes empresas, que lo que contiene su información precisa y detallada sobre unas variables muy interesantes que sobre todo dan cuenta de las dificultades que tienen las empresas a la hora de realizar ventas y generar ingresos. Entonces, a partir de ahí vamos a hacer un análisis de minería de datos, aprendizaje supervisado sobre todo. Eso es lo que nos vamos a enfocar y lo que les vamos a estar hablando el día de hoy. Entonces, dentro de, digamos, a nivel teórico, algunas de las tareas más interesantes y más usadas en clasificación, en aprendizaje automático en minería de datos son precisamente desde la clasificación y la regresión. Esto nos permite identificar, como mencioné ahora, patrones, tendencias, identificar comportamientos de fenómenos, identificar relaciones existentes entre variables, y eso permite tener un entendimiento y un acercamiento empírico a este tipo de fenómenos que a nivel práctico y a nivel de prescripción de políticas, de prescripción de medidas de acción, dejan de unos muy buenos resultados, han estado surgiendo unos muy buenos resultados a partir de ahí. Un ejemplo de esto lo podemos ver en la industria, claramente, si algunos han estado de pronto en este mundo financiero o en el mundo bancario, estas herramientas de minería de datos han estado muy presentes a la hora de utilizar herramientas de clasificación para analizar el riesgo de los préstamos, analizar el riesgo de los créditos, y todo esto, digamos, en el marco de un uso más eficiente de los recursos, un uso más inteligente pues, de la asignación de este tipo de recursos escasos. Entonces, a nivel de las metodologías que vamos a estar utilizando para este fin, entonces tenemos que algunas de las metodologías más empleadas son las metodologías KBD y CRISP-DM. KBD viene de las siglas Descubrimiento de Conocimiento en Bases de Datos. CRISP-DM es un procedimiento estándar en la industria para realizar este tipo de tareas de minería, y que una de sus principales ventajas y de sus principales atractivos por el que lo elegimos fue que al ser un estándar es muy propenso de ser, digamos, retroalimentado. Son un proceso iterativos, permiten una mayor precisión, una mayor depuración de las técnicas que nos permite llegar a resultados muchísimo más robustos. A saber, en este trabajo en específico vamos a estar utilizando dos técnicas particulares, que son las técnicas de HARP, de
árboles de clasificación y regresión, y Random Forest, más adelante hablaremos un poquito más de eso, para la generación de modelos predictivos con base en todos estos datos del Censo Empresarial 2021. En cuanto a revisión de literatura, pasando por aquí rápidamente, podemos encontrar que es un estándar a nivel de la academia y de la industria, y está dando unos resultados excelentes toda esta aplicación de minería de datos en todo el proceso de descubrimiento de información, en toda la parte a nivel de industria, no solo en el sector bancario, sino también en muchos otros sectores productivos se pueden estar encontrando que estas metodologías permiten a nivel productivo generar modelos bastante precisos, bastante útiles para la solución de problemas prácticos. También a nivel, digamos, de estudios sociales, tenemos que incluso con información del DANE, de trabajos como el de Palacios en el 2020, analiza también a partir de técnicas de minería de datos toda la parte de necesidades básicas insatisfechas a partir de la encuesta del DANE, lo cual también ha permitido que estas técnicas de minería se apliquen a estudios sociales con resultados muy interesantes. También a emprendimientos cafeteros, el departamento del Huila también se han estado presentando bastantes avances en este sentido. Y bueno, entonces a continuación, hablando de la descripción de los datos, sobre todo. Bueno, vamos a profundizar un poco más en este tema de la descripción de los datos. Para eso, un segundito que estamos volviendo a compartir la pantalla. Listo. Entonces vamos a tener en principio una descripción de los datos y de pronto un poco de la metodología para darles una introducción a cómo se realizaron esta investigación. Pues en principio esta información salió de la Cámara de Comercio de Armenia del Quindío, la cual tiene un proceso de recolección de información que se llama el censo empresarial, donde se recolecta digamos, se intenta simular un censo. Los censos, digamos que son una herramienta estadística donde se busca encuestar a todas y cada una de las partes que hacen parte como del proceso en específico que se está estudiando, en este caso las empresas. Pues en el departamento digamos que se tienen alrededor de 20.000 empresas, pero se podría tener alrededor de unas 15.000 empresas con un establecimiento físico, ¿sí? De esas más o menos 13.167 fueron las que se lograron encuestar. Ese proceso, digamos, llevamos diferentes grupos de preguntas, más o menos son 127 preguntas. En general, de esas se seleccionaron 31 preguntas, dado que la mayoría de las preguntas, digamos, que componían estas investigaciones, pues digamos que eran de algún fondo y de un perfil un poco direccionado hacia temas de Cámara de Comercio muy específico del negocio. Nosotros decidimos, un segundito. Nosotros decidimos estar, digamos, como en este proceso de estar vigilando las variables, de estarlas revisando. Digamos, para eso se llegó a una pregunta que es la dependiente. De esa pregunta dependiente, pues digamos, se sacó la clasificación. La pregunta nos dice, bueno, ha presentado dificultades con sus ventas en el último año. Entonces, esta fue, digamos, como la pregunta determinante que decidimos intentar predecir qué características tenían esas empresas que estaban presentando dificultades y pues qué características tenían esas empresas que no estaban presentando dificultades y lograr predecir esas empresas pues en base al aprendizaje de máquina que se logra, ¿sí? En esta pregunta encontramos un desbalance de clase en el cual pues el 90% de las empresas no presentaron problemas, pero el 10% sí, por lo cual digamos para el tratamiento de esta base de datos se debieron hacer algunas técnicas específicas para el tratamiento de bases de datos desbalanceadas para esta clasificación. Para eso, digamos, en principio pasamos un proceso de limpieza, de estandarización de las variables, ya que pues las preguntas se realizaron en general siendo abiertas y no se dejaron cerradas. Se generó un proceso de selección de las variables en específico que íbamos a escoger para el problema, que estuvieran pues muy relacionadas y de pronto disminuir un problema, ese tema de la dimensionalidad, que siempre es un tema álgido pues en el análisis de datos. Se generó la estratificación del muestreo, donde se generó el muestreo para el entrenamiento y para el test que tuvieran más o menos la misma proporción de empresas que estaban en una de las clases o en la otra. También se realizaban procesos de imputación en algunos datos que estaban vacíos
En general, pues no se presentaron más arriba del 10% de datos nulos y pues digamos la forma en cómo se comportaban los datos nulos era aleatoria, entonces los procesos de imputación digamos que no fueron un problema, antes pues por el contrario digamos, nos permitieron terminar de codificar varias observaciones que tenían datos completos y solamente tenían uno o dos pues faltantes. Se realizó este proceso de encoding en el cual pues es un proceso fundamental para el aprendizaje de máquina, para volver las variables, digamos, como esos procesos de unos y ceros que son más como el lenguaje de máquina que entiende, un proceso de unos modelos que permitieran el balanceo de las clases y al final pues se generaron pues obviamente el modelado y la hiperparametrización de esto para tener una mayor precisión. Sí, sí. Listo. La otra diapositiva. Ok, entonces, hablando un poquito de los resultados obtenidos, en términos de la capacidad predictiva que tienen los modelos que utilizamos, que en este caso fueron el Random Forest y el CARP, los cuales son modelos de aprendizaje supervisado que están compuestos por estimaciones no paramétricas, lo que los hace especialmente propensos a modelar cierto tipo de fenómenos cuyo comportamiento tiende a ser menos lineal, digamos, menos predecible, se ajusta muy bien ante variaciones en los resultados, en las variables que estamos tratando de explicar. Entonces, estos modelos básicamente lo que hacen es particionar desde el punto de vista del CAR, lo que hace es particionarse el dataset entre los clasificadores y el target. Se busca la variable que mejor es capaz de predecir con mayor precisión la variable objetivo, que en este caso es si las empresas tuvieran dificultades en sus ventas. A partir de ahí se empiezan a hacer particiones más profundas en el árbol, usando un criterio de ganancia de información y digamos, en el punto en el que ese criterio de ganancia de información es la mejor posible, ahí se corta y se obtiene un árbol. Eso por el lado del árbol de clasificación y regresión. Por el lado del Random Forest, el proceso básicamente es el mismo, digamos, con algunas variaciones, pero con el adicional de que se combinan una serie de árboles distintos, árboles aleatorios distintos, y todos los resultados que se obtienen a partir de esos árboles se condensan y por un método de votación se elige la clasificación que se va a emplear. Entonces, digamos, pueden ver aquí la matriz de las métricas. Vamos a hablar un poco de estos resultados un poco más a profundidad. Sí, en principio pues tenemos que estos resultados pues nos indican claramente que el Random Forest fue un mejor clasificador, digamos que la metodología que utilizó para este tema fue el macro average, en este caso el del recall, se utilizó el macro average ya que es un indicador que nos permite llegar más a precisión y saber si el modelo es óptimo tanto para la clase mayoritaria como para la clase minoritaria, que era uno de los retos grandes que tenía este modelo, que era lograr predecir esa clase minoritaria que tan solo era el 10% de la muestra, pero lograrla predecir con una calidad alta y poder llegar a esa clasificación completa de que si una empresa llegaba a poderle decir con precisión alta si iba a tener problemas en sus ventas o si no iba a tener problemas en sus ventas. Digamos que este tema que es bien interesante, dado que pues, las cámaras de comercio tienen esta misionalidad pues, con las empresas de apoyar el desarrollo de estas, por lo cual el poder llegar a anticiparnos a problemas que puedan llegar a presentar estas empresas, pues puede llegar a ser fundamental, ¿sí? Entonces, pues vemos los resultados que tenemos aquí, tanto en el train como en el test, el Random Forest tuvo mejores calificaciones, aunque pues digamos que las calificaciones del Classification and Regression Tree no fueron para nada despreciables. Encontramos que estas técnicas pues digamos que fueron bastante acertadas. ¿Sí? Listo. Como digamos, una de las principales conclusiones que tenemos, pues son que las técnicas de minería de datos son de gran relevancia para llegar a predecir problemas con ventas que podrían ser atendidos con antelación desde las entidades encargadas, pues gracias a este tipo de tecnologías, ¿no? Además que los modelos de aprendizaje de máquina como el Random Forest y el Classification and Regression Tree presentaron buen performance en la clasificación de empresas propensas a tener problemas en sus ventas, pues tanto como las que no estaban propensas a tener problemas en sus ventas. Y en este caso pues, utilizamos el macro average recall, que como les decía es importante dado que nos permite evaluar las dos condiciones. ¿Sí? Además, pues que esa metodología CRISP-DM resultó útil en el proceso de minería de datos para la identificación de patrones
en el censo, y pues digamos que esta metodología nos permite, por sus procesos iterativos, pues en próximas investigaciones, próximas bases de datos, poder llegar a seguir continuando con esta profundidad de la investigación en base a estos procesos de analítica. Bueno, también a nivel de conclusiones, podemos encontrar que es fundamental en todo este proceso de minería de datos y en todo lo que tenga que ver con analítica, hacer un adecuado preprocesamiento de los datos. En este caso, se evidenció que fue fundamental para nosotros, para lograr los resultados que obtuvimos, hacer una limpieza, una depuración, una selección de variables y todo un proceso de preprocesamiento que es donde está verdaderamente el trabajo grande en estos procesos de analítica. Y todo eso con el fin de evitar sesgos y sobreajustes de este tipo de modelos que también tienden a sobreajustarse cuando no se hace este tipo de preparación de los datos. También como propuesta, como recomendación, podríamos mencionar que es importante afinar también las preguntas de los próximos censos y hacer de pronto un uso de unos modelos más robustos como redes neuronales que también pueden, vamos, seguir impulsando todos estos procesos de investigación, seguir encontrando información más valiosa en los posteriores procesos pues, investigativos que se lleven a cabo. También es interesante recalcar el uso de variables dummies y técnicas de imputación y normalización que también permiten llegar a unos resultados mucho más robustos, permitir que los modelos se comporten de una manera más precisa y tengan una mejor capacidad predictiva. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias por la atención y estamos atentos a cualquier pregunta.